Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Muy bien, queridos amigos, continuamos este tiempo de Pascua, este tiempo de alegría, en donde la experiencia del resucitado nos tiene que llevar a algo más. Hemos dicho y hemos repetido una y otra vez que la Pascua son 50 días, que la Pascua es un tiempo en que debemos, como cristianos que reconocemos nuestra vida renovada en el resucitado, estar alegres, estar esperanzados, crecer en esta dinámica de encuentro con el Señor que no se quedó en la cruz, que no se quedó en el madero, que no se quedó en el sepulcro, que está vivo y resucitado en medio de nosotros. Y la dinámica ciertamente de la Pascua, al ser 50 días, nos puede caer y nos puede a usted y yo empezar como a bajar la revolución. Y recordemos que la Pascua está aún presente, son 50 días y cada domingo en la experiencia del resucitado tenemos que seguir con esta convicción pascual. Y bien, estamos ya en la tercera semana de Pascua, hemos vivido el Evangelio del domingo anterior, hemos celebrado la Santa Eucaristía en sus comunidades, diaconías, parroquias, y hemos podido entender la visión del encuentro de Jesús con sus apóstoles en un pasaje más que nos regala la Escritura. En este caso, el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos nuevamente, en el contexto de Lucas, que incluso, si usted prestó atención al Evangelio, el Evangelio concluye diciendo que los discípulos de Maús habían venido porque habían reconocido al Señor al partir el pan. Este desaparece y los discípulos salen de una vez, inmediato, a volver a contarle a sus discípulos, a sus hermanos que habían visto al Señor. Y el Evangelio inicia así, terminando los discípulos de Maús de relatar lo que había sucedido, se les aparece Jesús en medio de ellos. Y es interesante, para lo que queremos hablar hoy en este nuevo podcast, viviendo la experiencia de la Pascua, porque el Evangelio nos habla de que los discípulos experimentan el temor, experimentan esta sensación de temor al ver a Jesús resucitado, tanto así que Jesús les dice: no teman, un fantasma no tendrá hueso, no tendrá piel, miren mis llagas, e incluso comió delante de ellos. Y hoy queremos hablar del miedo, un artículo que he encontrado en la red del 2020 sobre el miedo, pertenecido, que lo he podido ubicar en la página de Catholic Link, cuyo título dice: yo también tengo miedo, pero recuerda que Dios nos dice a cada uno: no temas. Tenemos que empezar diciendo, el miedo es absolutamente natural. Es natural que usted y yo sintamos miedo, hemos sentido miedo. E incluso el miedo, podríamos decir, es parte de la realidad humana. De alguna u otra forma lo hemos experimentado. Y hay que decir que el miedo es una emoción básica que incluso nos puede ayudar y nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de los siglos y desde la existencia propia de la civilización humana, porque nos lleva a actuar y prevenir situaciones de peligro, es decir, alejarnos del peligro. Y tenemos que reconocer que hoy, actualidad, habrán muchas cosas que nos provoquen temor. En la situación de la sociedad, quizás hoy a usted
y a mí nos provoca temor. Muchas veces la incertidumbre a nivel económico, el temor a la falta de empleo, a la pobreza, el temor a la inseguridad que hace que usted y yo nos encerremos en nuestros hogares, cual cárcel. El temor a no poder salir con la tranquilidad de poder compartir en medio de esta ola de violencia y crimen. Hay muchas realidades que nos pueden hacer temer a usted y a mí actualmente. Pero hay que hacer un balance en cuanto a lo que es temer. Porque si bien el miedo, como decíamos anteriormente, es una emoción básica que incluso ha ayudado a la humanidad a su supervivencia a lo largo de los siglos, el miedo también nos puede encerrar en sí mismo y nos impide abrirnos a la confianza, a la esperanza. ¿Qué consecuencias podría tener el miedo en nuestra vida espiritual? Porque el miedo, una vez que nos controla, nos aleja de Dios, porque nos ciega, nos impide confiar, nos vuelve esclavos de su propio temor. No nos permite ver más allá de la tormenta. Y podríamos centrar toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en el problema, en la situación del temor. Y hablándolo y citando otro evangelio, ¿recuerdan aquel Pedro que se bajó de la barca para caminar sobre las aguas? ¿Qué pasó con Pedro? Se centró en el problema, en la fuerza del viento, en los truenos, y cuando iba en dirección a Jesús, y al notar esto, sintió miedo y empezó a hundirse. Es decir, dejó de encontrarse con la mirada de Jesús y empezó a verse a sí mismo. Empezó a ver su pequeñez, su fragilidad. Es decir, el miedo nos impide encontrarnos con los ojos de Jesús y al perder este encuentro, alejarnos de su presencia. Cuando empezamos a mirar únicamente lo que está a nuestro alrededor, empezamos a dudar y empezamos a desconfiar de nosotros mismos, de nuestras capacidades y sobre todo dejamos de confiar en la voluntad de Dios, en el camino que Dios a usted y a mí nos traza hoy para alcanzar la felicidad. Dejamos de confiar en las maravillas que Dios puede hacer con nosotros y dejamos de confiar en su palabra. Dudamos de su amor, dudamos de su misericordia, de su poder. Y empezamos a creer que en medio de la oscuridad estoy solo. Cuando Jesús, como el cirio pascual que nos acompaña, es la luz que brilla ante la oscuridad y que puede hacernos descansar en su paz y en su alegría. El miedo nos hace esclavos. ¿Esclavos de qué? De la angustia, de la desconfianza, del pesimismo, del ser negativo, de la ansiedad, del vacío, de la soledad. Y es que el miedo se adueña de nuestra libertad. Cuando dejamos que el miedo nos controle, nos hacemos esclavos de nuestro propio pensamiento. Y por supuesto que usted y yo podemos tener miedos o fobias a diversas cosas, a ciertos animales, a las alturas, a lo extremo. Son miedos y temores que cada uno en su personalidad desarrolla. Sin embargo, hablamos del miedo a la vida propia. Este temor que nos controla, que ya no es una emoción básica, sino que ya es, por decirlo así, un enemigo que invade nuestra vida
y que no nos deja ser plenamente felices. Porque el miedo te pone un escenario, y ese escenario es un escenario peligroso, doloroso. Y el miedo te dice: no confíes en nadie, solo confía en mí. Ustedes recuerdan que esas mismas palabras, no temas, fueron dichas a María. No temas, María. Quizás usted y yo en el escenario de María también hubiésemos tenido temor. Y parece que estas palabras le dan a María la libertad. Dejar que su alma repose en la paz de Dios, en el plan divino, para que después ella pueda proclamar este gran sí, que la haría testigo de la maravilla del Señor, que en ella iba a realizarse. Y María fue el corazón eternamente libre. Es un corazón eternamente libre. Porque por encima de los temores de aquel momento, se dejó llenar de la maravilla de Dios. El miedo nos impide ser conscientes del gran amor de Dios, del sabernos amados, del saber que con amor hemos sido creados. Y hoy, recordando el domingo anterior, el miedo encierra el corazón. Los discípulos tenían el temor de lo que venía, de la incertidumbre, de lo que iba a pasar, porque el maestro ya no estaba, lo habían visto morir. ¿Ahora qué pasará? Y ese temor no solamente hablamos del espacio físico en donde se encontraban los apóstoles, sino que en el corazón de cada uno de ellos se experimentaba el temor, el miedo, la desesperanza. Hoy, en medio de esta Pascua que celebramos, tenemos que dejarnos llenar por la fuerza del resucitado. Hoy tenemos que llenarnos de la esperanza que solo podemos tener en el resucitado, para liberarnos de este miedo que nos angustia, de este miedo que, como hemos dicho, debilita nuestra fe en Dios. Aquellos discípulos experimentaban el temor. Aquellos discípulos experimentaban el desasosiego. Y encontraron en aquel resucitado, en su Maestro vivo y resucitado, la fuerza para que ya no se dejaran dominar por el miedo. Y para ser grandes hombres, predicadores, testigos de la palabra, testigos de esta buena noticia. Ya en Pedro no había aquel temor del que hablábamos hace poco, porque Pedro llegó incluso hasta Roma para llevar la buena nueva y murió con un corazón en alto hasta el final. Y así muchos en la historia de la humanidad no se han dejado llevar por el miedo. Han tomado un paso adelante para anunciar, para denunciar, para llevar un cambio radical en la vida que usted y yo tenemos. Y podríamos hablar de acontecimientos históricos. Cuando en algunos momentos la libertad era cuestionada en algunos sitios del mundo, cuando la discriminación estaba presente, y que hoy
Muchos siguen en medio de los temores que provoca ir contracorriente, siguen llevando la esperanza, la iluminación del ser humano a partir del Evangelio. La semana anterior hablábamos de los mártires, como los testigos, pero también la llamada a que usted y yo seamos testigos en medio de nuestro día a día. Pues bien, hoy hablamos más de un elemento que el testigo también debe afrontar, como es el temor, como es el miedo. Y hemos dicho la clave para enfrentar este miedo: volver la mirada a Jesús. Podríamos repasar el Evangelio que escuchamos este domingo y anotar quizás, preguntarnos en nuestro interior, ¿qué son aquellas cosas que me provocan miedo, que me congelan, que me obstruyen? ¿Qué son esas situaciones que usted y yo experimentamos en las que hay temor? En las que dejamos de dudar de Dios, en las que dejamos de dudar de su palabra, o en las que incluso dejamos de dudar de nuestras propias capacidades. ¿Cuáles son aquellas cosas? También nos puede ayudar, a la luz de la palabra de Dios, hablar con el Señor y pedirle que sea a través de su Espíritu Santo que nos conceda el don de la fortaleza, el don de la valentía en el corazón de aquel que quiere seguir al Maestro con radicalidad. El temor, como una experiencia humana, es experimentado por usted y por mí en ocasiones cada día. Pero más que el temor, nos acompaña el resucitado. Siéntase usted y yo, acompañados por Dios, día y noche, en cada momento. Si logramos tener esa convicción, a la hora de enfrentar el miedo, saldremos victoriosos, porque no dejamos de mirarlo a Él. Nos escuchamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Feliz tiempo de Pascua. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.